Bien, buenos días. Gracias, como siempre, por su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno ordinario. Paso a explicarles los asuntos más relevantes que han sido debatidos y aprobados hoy en el Consejo de Gobierno. Hemos autorizado este martes la convocatoria de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como los derivados de aplicar el Programa de Desarrollo Rural 18-19, es decir, aprueba hoy el Consejo de Gobierno las ayudas a la PAC con un importe, con un presupuesto de más de 513 millones de euros. Dentro de ese presupuesto global de 513 millones de euros se incluyen algunas partidas destinadas a 12,9 millones para la producción integrada, 4,8 millones para la agricultura ecológica, 1,5 millones para la producción de tabaco, 16 millones para pagos compensatorios por zonas de montaña o con limitaciones y 1.250.000 para apicultura, para la conservación de la biodiversidad en Extremadura, en un compromiso claro con la apicultura de nuestra región que se fortalecerá también en sucesivas convocatorias. ¿Cuál es la principal novedad de esta nueva convocatoria de la PAC? Pues que entra en vigor la nueva regulación de la PAC, que incluye una mayor superficie de pastos en la dehesa extremeña. Son ustedes conocedores de todo el problema que ha habido con los pastos, donde Extremadura era una gran perjudicada y además sancionada también por la inadecuada definición de la dehesa en la antigua regulación de la PAC. He de decir aquí que la posición defendida por el Grupo Socialista Europeo, gracias a esa posición defendida hoy aprobada, se reconoce el derecho de los Estados miembros a considerar pastos permanentes aquellas superficies en las que predominan árboles y arbustos, lo que permite poner en valor un ecosistema tan extremeño como la dehesa. Se trata, por tanto, de una medida muy positiva e importante para nuestra región, teniendo en cuenta que Extremadura cuenta con 1.625.000 hectáreas de dehesa, en las que pastan más de 2,7 millones de animales anualmente que generan producciones diversas, medioambientalmente sostenibles y de alta calidad. ¿Cuáles son otras novedades que recoge esta nueva convocatoria de la PAC? Se refuerzan las ayudas a los jóvenes agricultores para favorecer la renovación en el campo, una renovación generacional que hace falta. Ahora esta nueva regulación autoriza desde la Unión Europea a los Estados miembros a que puedan duplicar las ayudas concedidas para jóvenes agricultores, de tal manera que pasen del 25% al 50%. Se flexibilizan las condiciones para percibir el pago verde y estas son las novedades más importantes que contempla esta nueva PAC. Quiero recordar que la Junta de Extremadura, que esta comunidad autónoma, con un esfuerzo importante de sus funcionarios, de sus trabajadores, fue el año pasado, el año que vence, el año 17, una de las primeras comunidades autónomas en pagar por adelantado la PAC, como fue nuestro compromiso, y creo que es un esfuerzo que hoy, que convocamos la PAC del 18, hemos de poner en valor. Precisamente mañana, que se inaugura Agroexpo, tendrá lugar una jornada técnica centrada en la PAC y decir que Agroexpo cumple 30 años y es una de las citas a nivel nacional más importantes que tienen que ver con el sector y, por tanto, también nuestro reconocimiento a todos los que hacen posible 30 años de Agroexpo en Extremadura. Continuando con la misma cartera, con la de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, el Consejo de Gobierno de este martes aprueba el decreto que regula las ayudas a la repoblación en explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino de la región objeto de vaciado sanitario. Traemos una modificación de este decreto, un decreto que regulaba las ayudas a la reprobación y que la Junta de Extremadura aprobó en el año 16. Un año después traemos una modificación por modificaciones que ha hecho el Ministerio y que, por tanto, nosotros tenemos que adaptar a las propias convocatorias autonómicas. ¿Qué implica esta modificación? Los beneficiarios podrían realizar la reprobación en otra finca distinta, en otro terreno distinto donde tuvo lugar el vaciado sanitario. Es decir, el titular de la explotación agraria que ha tenido que realizar un vaciado sanitario por brucelosis, tuberculosis bovina, etcétera, etcétera, cualquier enfermedad de esas características, puede utilizar esta ayuda que regula este decreto que hoy aprobamos en otra
finca distinta del que él es el mismo titular. Esa es una modificación que hace el Gobierno de España y que nosotros adaptamos a nuestra nueva regulación. Y la segunda modificación que contempla este nuevo decreto de reprobación de aquellas fincas que han sido objeto de vaciado sanitario es que pasan la ayuda del 75% al 85%. Se incrementa la ayuda y se puede realizar la reprobación en una finca distinta, en un terreno distinto del que tuvo lugar el vaciado sanitario. La convocatoria de esta ayuda a la repoblación será en el menor tiempo posible y cuenta con un presupuesto de 300.000 euros, siendo la ayuda máxima por cada convocatoria de 40.000 euros. La traeremos la convocatoria, como les digo, en sucesivos consejos de Gobierno. Al hilo de esto, la Junta de Extremadura aprueba hoy también en su Consejo de Gobierno un convenio de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio y la Universidad de Extremadura para el desarrollo del proyecto de investigación sobre la epidemiología de la tuberculosis y brucelosis en ganado extremeño durante las anualidades 18-19. Un convenio que se realiza desde el año 2009 y que volvemos a traer en este año 18 con un presupuesto de 120.000 euros. También dentro de esta consejería y en el área específica de las entidades locales, también el Consejo de Gobierno aprueba hoy un nuevo decreto que regula la concesión de ayudas a entidades locales para obras o servicios de interés general y social en el ámbito del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria. Me estoy refiriendo, como conocen, a la ESA. Conocedores de que estas son unas ayudas, unas subvenciones para los materiales de los ayuntamientos que vienen a ser unas subvenciones complementarias de las que otorga el SEPE para la contratación de los trabajadores eventuales agrarios. Traemos un nuevo decreto que deroga el anterior para incorporar novedades relativas a la simplificación administrativa. Es decir, queremos, con esta nueva regulación que hoy traemos, realizar todas estas subvenciones, ayudas a los materiales de la ESA de manera telemática con los ayuntamientos, en aras a esto que venimos haciendo de manera progresiva en cada decisión que toma este Gobierno de la Junta de Extremadura, de circunscribirnos allí donde se puede a la relación electrónica, a facilitar a otras entidades con las que trabajamos, en este caso con los ayuntamientos, pues todo el papeleo y la excesiva burocracia que tiene que ir terminando, porque así los medios telemáticos nos lo permiten. La convocatoria, como siempre, porque hoy estamos modificando las bases que regulan las subvenciones para los materiales de la ESA a los ayuntamientos, vendrá en el menor tiempo posible en sucesivos consejos de Gobierno y el presupuesto con Fondo CEA que cuenta esta convocatoria para el año 18 es de 5.472.000 euros. Los posibles beneficiarios, 35.500 personas. Dejo el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural para irme al de las familias. Aprobamos hoy el Plan Integral de Familia, Infancia y Adolescencia de Extremadura 17-20. De este modo se da cumplimiento al programa electoral con el que los socialistas PSOE-SIES concurrimos a las últimas elecciones autonómicas. Este plan de atención a la infancia y a la familia es un plan transversal con un presupuesto de más de 500.000 euros y con acciones concretas en cada uno de los centros, gestores y departamentos que conforman la Junta de Extremadura. Los objetivos principales de este plan es establecer una estrategia integral y con perspectiva comunitaria y diversa para las familias extremeñas, aumentar y mejorar los servicios y la promoción de las políticas activas preventivas y protectoras de todas las familias y menores extremeños, potenciar la coordinación no sectorializada de las intervenciones sociales en materia de educación, de salud, de justicia, de vivienda. En definitiva, impulsar nuevos enfoques de apoyo a las familias y a todos los tipos de familias que conviven y forman parte de nuestra región. El plan tiene 4 ejes, consta de 132 medidas, es muy extenso. Creo importante, junto con la reseña de prensa de hoy que les manda el Gabinete, acompañarles de este plan para que ustedes puedan conocerlo en profundidad y así formularnos cuantas dudas les sugieran o especificar en algunos de los planteamientos que este plan recoge. Como se ha hecho históricamente y también por cortesía parlamentaria, cuando la Junta de Extremadura aprueba un plan, lo lógico es ir al Parlamento. Iremos con el consejero Vergeles en petición propia que registraremos hoy, pues bueno, para explicar este plan que ha sido trabajado con todas las consejerías y con un montón de direcciones generales para hacerlo partícipes también del posicionamiento y las cuestiones que quieran hacer del mismo los grupos parlamentarios. También la Consejería de Sanidad nos trae hoy
La modificación de un decreto, en concreto se trata de modificar el decreto por el que se creó el Consejo Regional de Pacientes, un Consejo Regional que es un órgano de participación que representa un espacio de diálogo y coordinación y asesoramiento de las asociaciones de pacientes de Extremadura con quienes toman las decisiones en el servicio público sanitario extremeño y, por tanto, es un órgano importante que hay que reforzar y que hay que mantener vivo y que hay que escuchar. La modificación de este decreto viene en detrimento de la representación institucional, porque era mucha la representación institucional de quienes componían este Consejo y quiere incrementar la representatividad de las organizaciones de pacientes de Extremadura. Tanto es así que una de las vicepresidencias de las que componen la ejecutiva de este Consejo no serán las dos vicepresidencias miembros del Gobierno, sino que será una de ellas por las asociaciones de pacientes. En definitiva, quienes tenemos que tomar decisiones, si lo hacemos escuchando a aquellos a los que más le va a afectar, probablemente acertemos más en la toma de las mismas, y con ese objetivo se modifica el Consejo Regional de Pacientes que, como saben, se creó al amparo de la Ley 10/2001 de 28 de junio de Salud de Extremadura. Por tanto, la experiencia de estos años nos dice que es mejor que demos mayor representatividad a las organizaciones de pacientes de la región. Y con estas cuestiones finalizo mi exposición y abordamos las preguntas que quieran realizar. Sí, en cuanto a los fondos de AEPSA, los complementarios ha dicho, si creo entender, que ha sido para entidades locales menores solamente. No, para entidades locales no, para los municipios de la región. Sí. Es la misma convocatoria de todos los años, lo único que viene a cambiar el procedimiento administrativo, que yo creo que todos los alcaldes y alcaldesas lo van a agradecer. Dos cuestiones. Por un lado, imagino día triste, difícil para la Junta por el fallecimiento de la madre del presidente. Por un lado, bueno, unas palabras al respecto. Y por otro, una opinión, un comentario también acerca de la presencia, la declaración hoy del alcalde de Almendralejo, José García Lobato, cuenta del caso Público. Bueno, pues agradezco sus condolencias, nuestro respeto, nuestro abrazo y nuestro cariño, no para el presidente, para Guillermo y para toda su familia, que hoy tiene un día triste y difícil. Por tanto, nuestro abrazo y nuestro cariño a Guillermo y a toda su familia. Y, en segundo lugar, la cuestión que me plantea, es lógico que me lo pregunte a mí, que soy la portavoz del Ejecutivo extremeño, pero lo lógico hubiera sido que en la rueda de prensa apasionada que dio ayer el presidente del Partido Popular en Extremadura y líder de la oposición, para decir que no tiene propuesta respecto del sistema de financiación autonómico y su reforma en este país, donde Extremadura se la juega, hubiera dicho qué hace un alcalde de su partido hoy en la Audiencia Nacional. Y es él el que lo tiene que decir, que es el máximo dirigente y responsable de su partido, también del alcalde García Lobato. Como siempre decimos desde la institución a la que representamos, que es la Junta de Extremadura, máximo respeto por los tribunales de justicia. Se esté juzgando a quien se esté juzgando, al alcalde de Almendralejo también. Bueno, muchas gracias a todos.